Señorina. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios en esta hora? Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Qué gozo que estén reunidos en esta noche en la casa del Señor. Y damos gracias a Dios por su fidelidad. Bendecimos también a todos los amigos que están conectados a nuestra página de Facebook. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén. Hoy vamos a continuar, estamos ya en la cuarta entrega de la serie El Poder de la Palabra. ¿Cuántos han disfrutado esta serie del Poder de la Palabra? ¿Para cuántos ha sido de bendición esta enseñanza? Llevamos ya 4 reuniones compartiendo el mensaje de la palabra del Señor y hoy vamos a continuar con la cuarta parte y para eso usted va a ir al Salmo 119. Salmo 119 y vamos a leer en el versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Si no trajo la Biblia, ahí está en una de las pantallas el texto para que juntos lo podamos leer. Salmo 119, versículo 105. Vamos a leer el capítulo más extenso que tiene la Biblia, el Salmo 119. Dice la palabra del Señor, así leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a repetirlo nuevamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Está bendecida la palabra del Señor en esta noche. Amén. Dele la gloria al Señor. Puede tomar su lugar y nos preparamos para esta cuarta entrega de la serie El Poder de la Palabra de Dios. En el libro del Génesis, cuando la Biblia comienza, se narra toda la historia de la creación, cómo Dios creó todas las cosas. Dice la Biblia que en el capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 la Biblia habla de la condición como se encontraba el cosmos. Dice la Biblia que estaba la tierra desordenada y vacía. Y en el versículo 3 dice la Escritura que dijo el Señor, sea la luz. Y cuando la luz entra en operación a la creación, toda la creación comienza a ser ordenada. Esa luz del versículo 3 del capítulo 1 del Génesis es una luz muy interesante, porque esta luz del versículo 3 no es la luz del sol, no es la luz de la luna, pero es la luz que le dio orden a todas las cosas. Juan dice en su primer capítulo en el Evangelio, dice, y en él estaba la luz que venía a alumbrar a todo hombre. Así que esa luz de Génesis capítulo 1 versículo 3 no era la luz del sol, tampoco era la luz de la luna. Esa era la luz del resplandor de la gloria de su Hijo. Y cuando la luz del Hijo entra en operación en la creación, entonces el proceso de organización se origina. Dicho en otras palabras, la luz es la que trae el orden. Repítalo conmigo, la luz es la que trae el orden. El Salmo 119 les he enseñado que es un acróstico que compuso David con cada una de las letras del alfabeto hebreo. Y en el Salmo 119, en el versículo 105, David habla de algo con lo que él compara el poder de la palabra del Señor. Él dijo en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De esa misma manera como la luz entró a la creación para traer orden, cuando nosotros estamos bajo una fuente de luz, es muy difícil tropezar. Por lo general uno tropieza cuando hay oscuridad, cuando no tiene suficiente luz para poder ver, pero nadie tropieza en medio de la luz. Y en la antigüedad, en el tiempo en el que se escribió este salmo, precisamente que fue escrito por David, ¿cuántos saben cuál era la labor o la profesión de David antes de ser rey? ¿Era qué? Era pastor de ovejas. Y en esa jornada de David ir permanentemente a cuidar las ovejas en el campo,
tenía muchas veces que regresar a casa muy tarde. David no podía regresar a casa sin haber llevado las ovejas a pastar, sin haberlas llevado por todo el trayecto. Esas ovejas de las que pastoreaba David no son las ovejas que por lo general nosotros nos imaginamos. Los animalitos estos blancos que tienen mucha lana y que son torpes, no. Las ovejas que pastoreaba David eran muy diferentes. Eran las ovejas de pezuña hendida. Diga, ovejas de pezuña hendida. Y estas ovejas de pezuña hendida eran unas ovejas especialistas en hacer circuitos. Es decir, que no eran ovejas torpes que se perdían en el camino, sino que el pastor les enseñaba a ellas un camino como cuando usted le enseña un camino a un perro o un gato. Usted le enseña un camino a un perro y usted puede botarlo donde usted quiera, pero ese perro regresa a la casa porque regresa. ¿Cuántos aquí intentaron deshacerse de un perro o de un gato? Está lejísimo, lo botamos lejos. No ha llegado usted a la casa y ya el gato está en la casa otra vez. ¿Por qué? Porque hay animales que se aprenden los circuitos. Y la oveja de pezuña hendida es una oveja que se aprendía los circuitos. Por eso el salmista tenía que mostrarles a ellas el camino. Y en ese camino por donde él caminaba, las ovejas entonces transitaban. Estas ovejas eran tan inteligentes que cuando ellas eran llevadas a pastar, recuerda el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, dice la Biblia, me pastoreará. Allí David llevaba sus ovejas a pastorear y ellas comenzaban a comer la hierba. Pero David sabía que en los lugares donde había hierba iban a haber temporadas donde ya la hierba se iba a secar. Y entonces, ¿qué hacía? Salía con sus ovejas. Y con esas ovejas iba por el camino. Y se dice que las ovejas son de pezuña hendida precisamente porque el trabajo de ella es hacer hueco en la tierra. Así que la llevaba a lugares secos. Y en esos lugares secos las ovejas enterraban la pezuña. Y entonces, ¿qué hacían cuando enterraban la pezuña? Defecaban allí. Esa materia fecal de la oveja quedaba enterrada en tierra. Pero la oveja cuando come la hierba también se come la semilla. Así que cuando ella expulsa la materia fecal, en la materia fecal va semilla. Y entonces aquellos lugares que eran desérticos, las ovejas mismas se encargaban de enterrar la semilla. De manera que cuando en un lugar la hierba escaseaba, en otro lugar la hierba estaba creciendo. Cuando en un lugar el alimento escaseaba, en otro lugar ya ellas habían preparado un banquete de hierba. ¿Para qué? Para cambiar de territorio. Ese trabajo no se podía hacer sin la ayuda evidentemente del pastor. Y el pastor entonces llevaba estas ovejas que estaban entrenadas. Por eso nosotros somos las ovejas del pastor, del buen pastor que es el Señor. No somos ovejas torpes, usted es una oveja con sabiduría. Usted es una oveja inteligente, usted es una oveja de pezuña hendida. Usted es una oveja que sabe el camino por el cual el Señor lo está guiando. Usted no se perderá. Alguien tenía que decir amén a eso. Usted no se perderá en el camino. La Biblia dice que el que ande en este camino, el que transite, la oveja que ande por estos circuitos, por torpe que sea, dice la Biblia, no se perderá. Lo importante que era para las ovejas seguir las instrucciones del pastor. Así que David dependía de cuando era oscuro, ya no había luz del sol, y entonces dependía de la lámpara que usaba. Esa lámpara que David usaba era para poder regresar a casa. Él podía dejar las ovejas con confianza lejos, podía abandonarlas incluso porque las ovejas conocían el camino para regresar al redil. La Biblia dice que las ovejas aprenden a oír la voz del pastor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a oír la voz del Señor. Que sin importar lo lejos que estemos, sin importar lo débiles que estemos, sin importar la situación que estamos viviendo, las palabras del Señor nos devuelvan a nuestro hogar. Las palabras del Señor nos vuelvan a nuestra identidad. Las palabras del Señor nos vuelvan a nuestro propósito. Por eso cuando el hombre se aleja de la palabra del Señor, es como aquel que camina en el campo sin ningún tipo de luz. David debía caminar en el campo y necesitaba evidentemente una herramienta. Y esa herramienta que él utilizaba era una
lámpara. Dígalo conmigo, lámpara. Toque a dos personas y dígale, tú necesitas la lámpara. Esa lámpara de la que David está hablando es la palabra del Señor. Cuando David regresaba por el camino a casa, y todos los que han estado en alguna vez caminando en un pueblo por la noche, saben lo complicado que es caminar de noche si uno no tiene una fuente de luz que le guíe, que le oriente, que le muestre el camino. Así que David necesitaba primero la lámpara para no poner los pies sobre el estiércol que otros animales dejaban en el camino. Eso hace referencia a que la palabra del Señor es necesaria para no dar pasos equivocados y poner nuestros pies donde no debemos ponerlos. Si hay algo que te va a dar a ti dirección en la vida para saber dar pasos de fe, es la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice que ella es lámpara a mis pies. Note que no dice, ella es lámpara a mis ojos. Dice, es lámpara a mis pies. Pero esta lámpara no es una lámpara que me alumbra todo el camino. Es una lámpara que me alumbra cada paso que yo voy a dar. Tú necesitas la palabra del Señor para cada paso que vas a dar en la vida. No sé quizás en este momento cuál es el siguiente paso en tu vida. ¿En qué asunto tienes que decidir algo? ¿Sobre qué situación debes comenzar a moverte? La luz de la lámpara servía para poder guiar al pastor en el siguiente paso. David dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Los caminos de la antigüedad tenían por costumbre que no eran como los caminos que transitamos normalmente en nuestras calles. No había pavimento, no había caminos de herradura. Eran sencillamente caminos destapados con zanjas a los lados por donde el agua pasaba. Y David necesitaba una lámpara para no caer en una zanja del camino. La Biblia habla de caer en la zanja del camino, es desviarse de los valores. ¿Por qué? Porque las zanjas del camino lo que hacen es que llevan agua. Usted ha visto cuando una carretera llueve, la carretera, el agua baja hacia los costados. ¿Y qué pasa por la zanja? Agua sucia. Usted mete los pies allí y hay agua sucia. ¿Por qué? Porque esa agua viene arrastrando todas las impurezas de la calle. Ahí hay estiércol, ahí hay basura, ahí hay cualquier cosa, todo pasa por la zanja. David necesitaba la lámpara para que sus pies no entraran en la zanja. Porque nuestros pies dentro de una zanja implica que nuestros valores se van a ver afectados. Y cuando el hombre se separa de la palabra de Dios, comienza a perder sus valores. Cuando la gente se aparta de la palabra de Dios, comienza a perder su identidad. Cuando el hombre se olvida de la palabra, de los principios de Dios, es una presa fácil para que el enemigo lo devore o para que cualquier situación te mande a la lona. David necesitaba una lámpara y él dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Y tercero, David necesitaba la lámpara porque en el camino muchos animales morían. Y era fácil encontrar animales muertos en medio del camino. Y por la oscuridad usted podría tropezar con un animal muerto, tropezar con un árbol caído, tropezar con una roca en medio del camino. Y eso evidentemente le iba a representar a David un riesgo. La palabra del Señor tiene que ser para nosotros la lámpara. Esa lámpara que nos ayuda a no caer en las trampas del enemigo. ¿Cuántos hombres y mujeres han sido desviados por tropiezos que el enemigo ha puesto? Trampas que el enemigo ha puesto, obstáculos que el enemigo pone, tentaciones que pone en el camino, que cuando no tenemos la suficiente luz, ¿qué pasa? Tropezamos. Hay mucha gente tropezando permanentemente, como dice el dicho por ahí, con la misma piedra. Y si bien tú puedes tropezar una vez con la misma piedra, no puedes permanentemente seguir cometiendo los mismos errores. Entonces analiza si hay un área de tu vida en la que estás cometiendo permanentemente errores. ¿Qué necesitas en esa área de tu vida? Lámpara. Necesitas una luz. Necesitas un mandamiento de Dios. Necesitas una palabra de Dios que pueda evitarte volver a caer en lo mismo. Si tú no tienes lámpara, vas a tropezar. El salmista dijo, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, hazte el análisis. ¿En qué área es la que tú más pecas? Y te darás cuenta que es el área en la que menos palabra tienes. Porque la palabra de Dios es una reserva de nuestra santidad.
La palabra de Dios es la que te protege, la palabra de Dios es la que te guarda cuando el pecado te tenta, cuando viene la tentación, cuando el enemigo te dice es por aquí. Si no tienes ninguna palabra en esa área, vas a caer. Y hay gente que no tiene lámpara en el área de la moral. Hay otros que no tienen lámpara en el área financiera y por eso tienes crisis financiera y estás reventado financieramente. ¿Por qué? Porque no tienes lámpara en esa área. Entonces necesitas tener una lámpara en tus finanzas, necesitas tener una lámpara en tu relación con tu esposa. ¿Cómo está la relación con tu marido? ¿Cómo está la relación con tu esposa? ¿Va mal? ¿Qué necesitas? ¿Separarte? No. Necesitas principios. Necesitas saber, conocer. El conocimiento es lo que va a hacer que en esa área de tu vida algo se rompa. La profeta Lili dijo que hoy era noche de rompimiento. Yo no sé, pero yo estoy creyendo que en esta noche aquí algo se tiene que romper también. Algo se tiene que romper en este lugar. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Léalo conmigo, Proverbios capítulo 6, versículo 23. Mire qué lindo texto que confirma lo que estamos hablando. Y esto lo dijo el hijo de David. ¿Quién era el hijo de David? ¿Quién escribió entonces los proverbios? Muy bien. Dijo Salomón en el capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara. ¿Y qué es la enseñanza? Luz. En el área de mi vida en la que yo no sé hacer las cosas, en el área de mi vida en la que yo no estoy siendo exitoso, en el área de mi vida en la que yo no estoy cumpliendo el propósito de Dios, ¿qué necesito? Luz. Y la Biblia dice, y la enseñanza es luz y camino de vidas, las reprensiones que te instruyen. Pregúntate en qué área de tu vida estás siendo más inefectivo. Haz el ejercicio para que pueda haber rompimiento hoy. ¿En qué área de tu vida tú eres más inefectivo? En el área de las relaciones, tienes pelea con todo el mundo, peleas contigo mismo, te ves en el espejo y peleas contigo, peleas con tu sombra, peleas con el perro, peleas con el gato. ¿En dónde eres más inefectivo? No, pastor, yo soy un alma de Dios, yo soy un cristiano, no tengo problema con nadie. ¿Cómo estás financieramente? Estás reventado. Entonces alabas, bendices al Señor, levantas las manos, pero tienes los bolsillos vacíos. No tienes ni siquiera para sostener tu casa. ¿Por qué tu economía está tan quebrantada si la Biblia dice que tú tienes que ser un hombre próspero, una mujer bendecida? Y eso no está diciendo que tienes que estar lleno de plata, pero tienes que tener lo necesario para sostener tu casa. Dios no es un Dios que quiere tu ruina. Dios no es un Dios que quiere verte en miseria. Dios es un Dios que quiere verte bien, y para verte bien te dio mandamientos. Y esos mandamientos son lámpara para el área financiera. Entonces pregúntate si tú estás cumpliendo los mandamientos de Dios en el área financiera. Si tu respuesta es no, no necesito ser profeta, estás quebrado. Si tu respuesta es no, estás quebrado. Te voy a decir qué te pasa, porque eso es lo que dice la Biblia. Todo tu dinero se va como en un saco roto. Trabajas y prende la leña y no te calientas. La plata no te alcanza. Si tienes para el arriendo, no tienes para pagar los servicios. Siempre estás teniendo la necesidad de algo. ¿Por qué? ¿Por qué no has podido crecer en el área financiera? Porque no tienes lámpara. Y la Biblia dice aquí, porque el mandamiento es lámpara. Mire, para cada área de su vida usted necesita un mandamiento. ¿Sabe cómo Job vivió moralmente íntegro en medio de su generación? Porque Job supo poner lámpara en su camino. ¿Y sabe qué dijo Job? Voy a hacer un pacto con mis ojos de no mirar indecentemente a ninguna doncella. Y por eso nunca tuvo problemas de adulterio. Por eso nunca tuvo tentaciones. Por eso en el área sexual y moral siempre estuvo saneado. ¿Por qué? Porque tenía una lámpara. Cuando tú tienes un mandamiento en un área de tu vida y tú eres fiel a esa palabra y tú dices, Señor, tu palabra dice, por encima de lo que yo esté viviendo, por encima incluso de lo que yo deseo, yo hago lo que tu palabra dice. Escúcheme bien, usted nunca va a tropezar. Porque el mandamiento, dice la Biblia, es lámpara. Y cuando alguien a ti te enseña, la Biblia dice que la enseñanza es luz. En la Biblia, luz está relacionado con libertad. Y oscuridad está relacionado con ¿qué? Con esclavitud.
Entonces quien anda en esclavitud anda en oscuridad, y anda en oscuridad porque no tiene enseñanza. En el área de tu vida en la que tú no tienes enseñanza, ahí es donde siempre vas a tropezar. ¿Cómo están tus relaciones con los padres? Jóvenes que están aquí, ¿cómo está su relación con sus padres? ¿Es exitosa? ¿O papá todo el tiempo tiene que estar peleando contigo? ¿Mamá todo el tiempo peleando contigo? ¿Nunca hay un acuerdo entre tú y tus padres? ¿Sabes por qué tienes esos problemas? Porque no tienes en esa área de tu vida una lámpara. La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué dejaremos de cometer tantos errores? ¿Qué dice la Biblia? Con guardar tu palabra. ¿Por qué los jóvenes cometen tantos errores? ¿Por qué los jóvenes se van por tantos caminos equivocados? ¿Por qué si hay un padre o una madre que enseña, por qué hay tanto joven que se muere a temprana edad? Porque una cosa es que tú aprendas el mandamiento, y una cosa es que te lo sepas de memoria, y una cosa es que tú te sepas el versículo de memoria, y otra cosa es que el versículo sea una enseñanza para ti. Eso es muy diferente. Y Dios muchas veces nos tiene que procesar. ¿Para qué? Para que la enseñanza, la palabra, deje de ser letra y se convierta en espíritu en tu vida. Y hay gente que aprendió la palabra a punta de proceso. Dígale que tiene a su lado: ¿quieres aprender la palabra a punta de proceso? Porque hay gente que aprende la palabra a punta de proceso. Ese es como el niño que mamá le está diciendo: no metas el dedo en el fuego porque quema, no toques la estufa porque quema. Pero él sigue con su insensatez, y hasta que no mete la mano en la candela y se quema, es que sabe. Y después le dice: mami, el fuego quema. Y la mamá le dice: te lo había dicho. O sea que la mamá tiene un don profético, ¿no? El niño se sube en un árbol y la mamá dice: cuidado, te vas a caer. Ya te veo que te vas a caer. Y cuando viste, yo te lo dije. Entonces a veces nosotros tenemos que caernos para aprender. Señores, nos dieron el manual de la vida. Nos dieron el manual de la vida. Este es el manual de la vida. Pero tú no vas al manual de la vida. Entonces tú andas en el mundo sin lámpara. Tienes que aprender a oír lo que Dios dice. No estés esperando solamente una experiencia sobrenatural o mística donde Dios te va a hablar. Ya Dios te mandó una carta de amor. 66 libros permitió que se escribieran para tu bien, para tu bienestar. 3,500 promesas hay aquí. Todos los días hay una palabra que te dice: no temas. Todos los días hay una palabra de Dios para darte fuerza. 18,000 promesas hay aquí para mucha gente. Y escúcheme, y la gente todavía insiste en estar oyendo a los influencers. Y la gente todavía insiste en prestarle atención a quien no debe. Señores, si usted no le presta atención a esta palabra, escúcheme, usted va a tropezar en el camino. Usted va a caer muchas veces en el camino. Usted va a meter los pies muchas veces donde no debe en el camino. David aprendió y entonces le enseñó a su hijo. Proverbios capítulo 6. Versículo 20. Note ahora lo que dice el proverbista: guarda, hijo mío. ¿Cómo te dice la palabra, Jotán? Guarda, hijo mío. Guarda el mandamiento de tu padre. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Levanten la mano, jóvenes y jovencitas. ¿Sabe? Los de 40 bajen la mano, por favor, dejen la sinvergüenzura. Eso, ustedes sí. ¿Qué les dice hoy el Señor a ustedes? Mis hijos, guarden el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El de tu padre. La buena enseñanza que te dan en la casa, eso no es para botarlo a la basura. Eso es lo que te va a guardar. Guarda el mandamiento de tu padre. Y dice: y no dejes la enseñanza de tu madre. Deja la enseñanza de esa mala amiga que te está diciendo que te vayas de la casa, que busques 3 maridos. Comienza a oír a tu mamá. Comienza a oír a tu papá. Eso es lo que dice la Biblia. Dice: no dejes la enseñanza de tu padre y de tu madre. Sigue el versículo 21. ¿Qué tiene que hacer con los mandamientos del Señor? Amárreselos. Dice la Biblia: átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Qué poderoso eso. Cuando nosotros entonces tomamos el mandamiento de Dios
Ese mandamiento que viene a través del Padre, a través de la Madre, y lo atamos, dice la Biblia, nos enlazamos. Mire, si hay algo con lo que usted se tiene que atar, es con los dichos de la palabra del Señor. Porque hay gente que se ata con sus propios dichos, y la Biblia dice: te has atado con los propios dichos de tu boca. Si te vas a atar, átate a una palabra de Dios. Si te vas a atar, átate a una promesa de Dios. Si te vas a atar, átate a una palabra profética. No te ates a una palabra de maldición, átate a una palabra de bendición, y de seguro esa palabra se va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí hay gente en esta noche que el Señor los va a atar, pero a una palabra de bendición, a una palabra de victoria, a una palabra que rompa todo sistema de fracaso y te conecte de una vez por todas al propósito del Señor. Dice la Biblia: átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. ¿Y sabe qué va a pasar cuando tú hagas eso? Versículo 22: te guiarán cuando andes, cuando camines, cuando des pasos, cuando inicies una relación, cuando comiences un negocio. Ahí andar no es caminar literalmente, es cuando emprendas algo. Dice la Biblia: te guiarán cuando emprendas algo. Y dice la Biblia: cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando te despiertes. ¿Sabe? El diablo es experto en poner pesadillas en la gente y poner sueños de mal en la gente. El Señor te dice: guarda tu corazón con las palabras del Señor, para que cuando te acuestes, los sueños que tengas son los sueños con la palabra, y te ve haciendo lo que Dios sueña de ti, lo que Dios anhela de ti, lo que Dios quiere hacer contigo. Y dice la Biblia: y hablarán contigo cuando te despiertes. ¿Qué va a pasar? Que cuando comiences el día, la palabra de Dios va a ser lo que te va a guiar. Nunca se levante de la cama sin haber tenido una palabra de Dios en su corazón. Todos los días tome una palabra, y que esa palabra sea una bandera. ¿Por qué? Porque el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra. Y esa lámpara que tenía David no era una lámpara de luz LED, no era una lámpara recargable de sol, no era una lámpara de batería, era una lámpara que funcionaba con aceite. Dígalo conmigo: aceite. Si no hay aceite, la lámpara no enciende. Puedes tener el texto, te puedes saber el versículo de memoria, pero si no hay aceite, y el aceite representa en la escritura la vida espiritual. El Señor habla de una parábola en la que dice la Biblia que se realizaría una boda, y las vírgenes, las que eran parte del cortejo, las que eran de la corte, dice la Biblia que sus lámparas estaban medio vacías. Las prudentes, las que sí deseaban salir en la corte, llenaron sus lámparas. Y dice la Biblia que las insensatas no lo hicieron y dijeron: más luego lo haremos. Y dice la escritura: llegó el momento de la boda, el novio apareció, la corte tenía que salir, y solo 5 de ellas salieron. Y la Biblia dice: ¿por qué ellas participaron en la corte? Porque tenían sus lámparas llenas de aceite. Mis amados, hay mucha gente que visita la iglesia y se quedarán cuando Cristo venga. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero no son la iglesia. La verdadera iglesia es aquella que decide llenarse todos los días de la presencia de Dios. La verdadera iglesia es la que todos los días persevera en vivir agradando a Dios. La verdadera iglesia se esfuerza. La verdadera iglesia se compromete. Si usted es iglesia, usted tiene que llenar su lámpara de aceite. Porque puede saber versículos. Mire, allá afuera hay miles de personas que saben más Biblia que usted y que yo. Pero este no es un asunto de conocer versículos, sino de vivir la palabra. Y vivir la palabra, no vas a encontrar mucha gente en el mundo que viva la palabra, que hablen, que prediquen y que hablen de la palabra. Te vas a encontrar gente a cutuplén,
Pero que vivan la palabra, no muchos viven la palabra. Entonces la palabra es para que tú puedas vivirla. Pero para vivir la palabra tú necesitas combustible espiritual. Si tú no oras, entonces las cosas de Dios te cansan. Si tú no tienes vida espiritual, las cosas de Dios te cansan. Si tú no tienes vida espiritual, las cosas de Dios te aburren. Si tú no tienes vida espiritual, las cosas de Dios te parecen tediosas. Pero el que tiene aceite, el que vino hoy a llenar su lámpara de aceite, desde que comenzó la reunión está su corazón lleno de gozo. ¿Por qué? Porque esta noche terminará con aceite en la lámpara. Y el que tiene aceite en la lámpara, escúcheme bien, nunca se quedará a mitad del camino. El que tiene aceite en la lámpara no quedará detrás de la puerta, ese entrará a la fiesta. El que tiene aceite será el que va a disfrutar. El que tiene aceite será el que va a vivir. El que tiene aceite es el que no va a tropezar. Y David dijo, necesito mi lámpara llena de aceite. El Señor en esta noche te dice, necesitas meterle aceite a este asunto. Necesitas meterte más conmigo. Necesitas adorar más, necesitas alabar más, necesitas meterte al fluir de la presencia del Espíritu, porque esto no es una religión. Dígale que tiene a su lado, no es una religión. Esto es vida espiritual. Y el Señor desea para ti que tengas esa vida espiritual. David tenía aceite en la lámpara, tenía el aceite en la lámpara. Y tenía suficiente mecha para poder mantenerla permanentemente encendida. ¿Por qué? Porque él sabía que para las largas jornadas que hacía necesitaba una lámpara con aceite y con suficiente mecha. La mecha, ¿qué representa? La mecha representa el instrumento que absorbe el aceite y a través del cual el fuego se enciende. Es decir, que la mecha representa nuestra propia disposición de vida. Es decir, un creyente que no está dispuesto es un creyente que tiene mecha corta. Es un creyente de poca mecha. No absorbe suficiente y con cualquier 3 fogonazos se prende y se vuelve cenizas. Entonces Dios necesita gente de mecha larga, gente que tenga disposición constante, estable, permanencia. Y el Señor te da la palabra precisamente para eso. ¿Por qué? Porque esto se va a poner más feo de lo que ya está. Si tú piensas que estamos viviendo en la gloria, no. La gloria viene para nosotros, pero las cosas que vienen para este sistema son terribles. Y la Biblia dice que necesitas este aceite y necesitas esta lámpara. ¿Por qué? Porque vas a moverte en una generación mala y perversa, dice la Biblia, en la cual tú tienes que aprender a resplandecer como luminares en el mundo. Tú tienes que aprender a ser la lámpara, tienes que tener lámpara, porque lo que va a haber en este mundo es oscuridad. Lo que va a haber en este mundo es inmoralidad. Lo que permanentemente nosotros estamos viendo es una decadencia de los valores. Y necesitamos hombres y mujeres jóvenes en este tiempo que tengan lámpara. Porque si tú no tienes lámpara te vas a desviar del camino. Si tú no tienes lámpara vas a vivir bajo tus propios principios. Y escúchame, vivir la vida bajo los principios humanos es una catástrofe. El éxito en todo lo que se emprenda, dice la Biblia, que está garantizado si yo me muevo en la voluntad de Dios. Si esta es la lámpara que me va a alumbrar el siguiente paso. Mire, no tome ninguna decisión si usted no tiene una palabra de Dios en su corazón. Cuando usted tiene una palabra de Dios en su corazón, actívela. Y entonces ese paso va a ser un paso de fe. Y todo lo que esa palabra tiene contenido se va a desatar a tu favor. ¿Por qué? Porque supiste usar la palabra en el momento justo. David sabía que de regreso a casa habían peligro, habían obstáculos, había tropiezos, habían cosas en el camino. Podría incluso haber animales que querían dañarle. Pero si él tenía la lámpara y estaba suficientemente cargada, regresaría a casa. No tropezaría en el camino. Y nosotros, escúcheme bien, no solo
estamos avanzando en la vida, estamos regresando a casa. El propósito de toda la vida cristiana es volver a nuestro Padre, es volver a nuestro origen. El propósito de todo esto es volver a de donde salimos, y la única forma de regresar y no perdernos en el camino, porque el camino es oscuro, es teniendo una lámpara en nuestras manos, y esa lámpara es la palabra del Señor. Quien tenga esa palabra no se va a perder. El que tenga esa palabra va a ser guardado. El que tenga esa palabra va a ser sostenido. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y segundo, el salmista dijo que esta palabra es una lumbrera. La lámpara y la lumbrera tienen dos diferencias. La lámpara te sirve para cosas cercanas. No puedes alumbrar con una lámpara el camino. La lámpara te sirve para los pies, los pasos que tienes que dar, decisiones. Pero una lumbrera sí puede alumbrar todo el camino, puede alumbrar el destino. Entonces él dice, hay lámpara, hay palabra que es lámpara para las próximas decisiones. ¿Ha notado que a veces cuando uno le habla a alguna persona acerca de Dios y uno le dice a la persona, mire, Dios tiene un propósito grande con usted? ¿Qué dice la persona? ¿Qué dice la persona cuando usted le dice eso? Amén, yo sé. ¿Qué tiene? Lámpara. O sea, sabe a dónde va a llegar, sabe lo que Dios tiene para él, pero no sabe los pasos que tiene que dar. Entonces hay palabras del Señor que van a ser tu lámpara para dar pasos, decisiones, pasos de fe, cosas que tienes que decidir en la vida. Y habrán otras palabras que te van a ampliar el destino. Habrán otras palabras que te van a mostrar el panorama completo. Habrán otras palabras que te van a mostrar todo lo que tus ojos no pueden ver y que con una lámpara no puede. Hay palabra que va a poder mostrarte todo lo que está alrededor tuyo. Entonces la lámpara tiene que ver con cosas internas, pero la lumbrera tiene que ver con cosas externas. La lámpara tiene que ver con las decisiones personales. La lumbrera tiene que ver con el destino en el camino. Y los hombres y mujeres de Dios necesitan lámpara y necesitan lumbrera. Y David encontró que la palabra es lo uno y lo otro. Que la palabra es lámpara, que la palabra es lumbrera. ¿Qué más hemos aprendido? Que la palabra es martillo, que la palabra es como fuego, que la palabra es como una espada. Josué nos decía que la palabra es como un espejo. Es decir, la palabra se convierte en todo lo que nosotros necesitamos para poder caminar con suficiente luz y no tropezar. Segunda de Corintios capítulo 4 dice la Biblia, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dicho en otras palabras, cuando tú aprendes a poner tu mirada en el Señor, poner la mirada en Cristo significa caminar bajo las palabras de Dios. Y cuando yo camino bajo las palabras de Dios, tengo mi mirada puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús no puedo verlo. No hay ninguna cosa que pueda mostrarme a Jesús. La Biblia me dice que no mire las imágenes porque realmente no son reales. La Biblia dice, bienaventurados los que pueden caminar, los que pueden creer sin necesidad de ver. Entonces, ¿cómo yo puedo ver a Jesús? La Biblia dice, si tengo la palabra. Cuando tengo la palabra se me ilumina el conocimiento de la gloria del Señor. Cuando tengo la palabra el camino se vuelve claro. Cuando tengo la palabra las tinieblas se dispersan. Es por eso que un hombre o una mujer que porta una palabra, no que se sabe un versículo, que porta una palabra. Escúcheme bien, no es lo mismo aprenderte un versículo que portar una palabra. Porque cuando una palabra se te revela y tú tomas esa palabra, y esa palabra para ti es la espada, esa palabra para ti es lámpara, esa palabra para ti es fuego. Escúcheme, no hay diablo ni grande ni pequeño que se te ponga enfrente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que puede hacer que las tinieblas huyan es la luz. Y la Biblia dice que cuando usted esgrime la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cualquier demonio, cualquier obra de las tinieblas, brujería, hechicería, todo lo que lancen sobre ti, no importa el nombre que tenga, ni la dimensión, ni el poder que dicen que tiene, no hay nada en esta tierra más poderoso que caminar con una palabra. Abraham caminó con una palabra, Isaac caminó con una palabra, Jacob caminó con una palabra. Escúcheme, el hombre que tiene una palabra en esta tierra es prácticamente indestructible. La mujer que tiene una palabra revelada de Dios en esta tierra es prácticamente indestructible.
solamente lo puede destruir el mismo que lo creó. Por el contrario, nada ni nadie puede anular el propósito de Dios que se le ha revelado a una persona a través de la palabra. ¿Por qué tienes que conocer profundamente la palabra del Señor? Oseas capítulo 4 versículo 6. La Biblia dice que el conocimiento es ¿qué? Luz. Y que la enseñanza es lámpara. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido. ¿Quién? El pueblo del Señor. Dígale que tiene a su lado, usted. Diga, está hablando de usted. Pero yo soy cristiano. Yo tengo el Espíritu Santo. Yo soy un hombre de Dios. Sí, pero puede ser destruido. Dice la Biblia: mi pueblo fue destruido. ¿Sabe por qué? Porque le faltó conocimiento. Escúcheme bien. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. No que no tuvieran conocimiento. Dice la Biblia: por cuanto desecharon el conocimiento. Es decir, tenían la lámpara pero no le echaron aceite. Tenían la lámpara pero no la usaron. Tenían la lámpara pero no la pusieron a trabajar. Y entonces cuando usted tiene la palabra, pero usted la tiene como un adorno, usted no la toma y dice: yo en este mes me voy a armar de esta palabra. Esta va a ser la palabra con la que yo voy a desatar las cosas grandes que Dios tiene para mí. Esta va a ser la palabra con la que me voy a levantar este año. Cuando usted tiene una palabra, escuchen mi hermano, no hay nada que pueda usted detenerlo. La misma obra de Dios comienza a operar a través de ti. Todo lo que el diablo quiera hacer en tu contra termina cayendo a tierra. No hay maldición, no hay brujería, no hay hechicería, no hay tropiezo, no hay tentación, no hay trampa. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene la lámpara en su mano tiene luz. El hombre que tiene la lámpara tiene conocimiento. El hombre que tiene la lámpara no lo engañan. Al que lo engañan en este tiempo es porque no lee Biblia, porque no conoce la palabra de Dios. Pero usted y yo no estamos aquí para ser engañados. Vinimos en esta noche a ser alumbrados por la poderosa palabra de Dios. ¿Sabe por qué Dios desecha a muchos ministros? Dice la Biblia: porque se olvidan de la ley del Señor. Hay ministerios que se olvidaron de la palabra de Dios. Y cuando tú te olvidas de predicar la palabra de Dios y quieres predicar son fábulas, historietas y todo el invento que hoy en día los predicadores se están inventando. Por eso es que esos ministerios son como un Alka-Seltzer. Tú lo tiras en el vaso, efervesce y a los 10 minutos no hay nada. ¿Por qué? Porque no tiene nada que lo sostenga. Porque cuando el diablo viene contra ellos no tiene quien lo defienda. Porque cuando la oscuridad viene contra ellos no tienen luz. Por eso tropiezan y hacen tropezar a mi pueblo, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque nadie que no tenga luz puede guiar a alguien a la luz. Hermanos míos, un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitamos una generación conocedora de la palabra. Gente que conozca su destino profético. Gente que no esté jugando en esta vida a la vida. Gente que sepa para dónde va. Gente a la que el diablo puede hacer lo que sea, pero no los detiene, porque ellos tienen una palabra. Gente que no tiembla, hombres y mujeres que no tienen miedo, hombres y mujeres que no se avergüenzan de lo que Dios ha dicho que ellos serán. Cuando usted está armado con esta palabra, escúcheme, usted será como David, usted será como Elías, usted será como Pablo, usted será como Moisés, usted será como Abraham, usted será como Débora, usted será como Sara. Cuando alguien tiene la palabra en su corazón, no hay nada que lo pueda detener. No hay ignorancia para el que tiene luz, mis amados. El enemigo trabaja, ¿sabe para qué? Para que tú no tengas lámpara. El más beneficiado con que tú no sepas qué hacer en la vida es el diablo. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 5, y con esto termino. Dice: por lo cual, teniendo en nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, que estamos recibiendo hoy, diga misterios. La palabra nos revela estos misterios. Dice la Biblia: no desmayamos. Quien tiene un misterio, quien conoce lo oculto, no desmaya. Quien sabe el porqué de las cosas, no renuncia. El hombre y la mujer que conoce su propósito no renuncia. El hombre y la mujer que sabe para dónde va permanece. La mujer que sabe para qué Dios la llamó no se rinde. Ella se aflige pero se levanta. Ella se cae pero se sacude, porque ella sabe para dónde va. Y el Señor dice: a ustedes les ha sido revelado este misterio para que no desmayen. Dice la Biblia: antes bien renuncien ¿a qué?
a lo oculto, a lo vergonzoso. ¿Y qué es lo oculto y lo vergonzoso? Todo lo que se hace sin luz, hermano. El que peca, peca en la oscuridad. El que quiere hacer lo malo busca la oscuridad, porque sabe que las tinieblas son su respaldo. Pero los hombres y mujeres de Dios que tienen la luz, dice la Biblia, no andamos como de noche, andamos como de día, andamos como los que tienen luz y los que tienen aceite, como los que tienen lámpara. No estamos haciendo nada en oculto. ¿Por qué? Porque vivimos en el resplandor de la luz del Señor. Y la Biblia dice aquí: renuncien a lo oculto y lo vergonzoso. No anden con astucia, no se inventen sus propios caminos. Ya los caminos están dados por el Señor. Alguien dijo amén. No se inventen sus propias estrategias. El cielo tiene suficientes planes mejores que los nuestros para nosotros estar caminando en nuestros propios planes. Dice la Biblia: ni adulterando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad y no hay mentira en ella. Escúcheme, no hay nada más poderoso que vivir en estos mandamientos. En estos mandamientos está la victoria. Y dice la Biblia: sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, si nuestro evangelio está en oscuridad, si el evangelio que decimos profesar no tiene luz, la Biblia entonces dice: entre los que se pierden está encubierto. Entonces el hombre que sabe que es salvo, ¿dónde está la gente que sabe que está salva? ¿Dónde está la gente que sabe que Cristo murió por ellos y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Hermano, nosotros no estamos caminando con temor al infierno ni con temor a perdernos. Nosotros estamos caminando por propósito, sabemos para dónde vamos. Entonces el hombre y la mujer que saben para dónde van, su evangelio tiene luz. No es un evangelio oscuro, no es un evangelio oculto. Es un evangelio que se ve la claridad, la pureza, la humildad, la santidad. Eso se nota, mi querido amigo. La Biblia dice: en los cuales, oiga bien, póngame el texto, el Dios con D minúscula de este siglo. El Dios de este siglo con D minúscula. El Dios que quiere que la gente lo adore. El Dios que te llena la cabeza todo el día de porquería, de inmoralidad. El Dios que te mete toda la basura que te pueda meter en las redes. El Dios de este siglo te quiere tener entretenido. Y hay un objetivo para lo cual Él quiere tener entretenido. Recuerda, su conocimiento es oscuridad. El único conocimiento que es luz es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué Satanás invierte tanta plata en eventos y en espectáculos? Para que tú te mantengas ahí, en oscuridad. ¿Por qué? Porque si el Dios de este siglo te cega el entendimiento, dice la Biblia, la luz del evangelio de la gloria de Cristo no puede resplandecer. Entonces nosotros necesitamos una iglesia que no anda en tinieblas. Jóvenes que no están perdiendo el tiempo. Jovencitas que están concentrados en su propósito en Dios. No que están trabajando para ser igual que la X modelo o la super influencer. No, mi amigo, no se deje meter los dedos en la boca. No todo lo que usted ve es lo que es. No confunda el caldo con mazamorra. Aprenda a vivir en esta vida. El único salvavidas que hay aquí para ser exitoso en todo lo que yo emprenda es la poderosa palabra de Dios. Ella es la lámpara. Y el diablo hace hasta lo que sea necesario con tal de que ninguno de ustedes lea la Biblia. Fueron siglos que Satanás duró con la Biblia oculta para las naciones. Fueron años de oscurantismo. Fueron siglos de oscurantismo donde la gente iba a las iglesias y nunca leían la Biblia. ¿Por qué? Porque el más interesado que no conozca usted las verdades que están aquí. Porque estas verdades son llaves eternas. Estas verdades son lámparas que te alumbran el camino. Estas verdades son lámparas que no te van a permitir que tropieces. Estas verdades son espadas que van a romper las cadenas que el diablo pone en tu contra. Estas verdades son martillos que quebrantan la piedra. Estas verdades son lo que usted y yo necesitamos para llegar hasta donde Dios dice que vamos a llegar. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Colócate de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Qué lindo lo que